Caímos en la trampa. La columna que escribí para La República sobre la reforma tributaria. 2 semanas después de haber sido radicada la reforma tributaria, el nuevo gobierno todavía desconoce la destinación de este recaudo. No hay precedente de otra tributaria que se haya presentado antes del presupuesto o del plan de desarrollo, pues son estos últimos los que determinan las prioridades de gasto. Solo así sabríamos cuáles son las inversiones que ameritan semejante esfuerzo que golpeará sin distinción alguna a todos los colombianos. Hay consenso sobre los impactos negativos de esta reforma, sobre el ahorro, la inversión, el consumo y el empleo en los colombianos. Y si bien la discusión se ha centrado sobre sus efectos y el articulado, el gobierno hábilmente ha evitado la discusión sobre la necesidad y destinación del recaudo de esta reforma. Sorprende que el gobierno haya radicado mensaje de urgencia para este proyecto cuando había asegurado que se tomaría el tiempo necesario para debatirlo. ¿Cuál es el afán? ¿Por qué buscan pupitrear en 6 semanas un proyecto que tiene 20 para discutirse? ¿Por qué no discutir simultáneamente el presupuesto con la reforma tributaria durante las próximas semanas? Tendieron la trampa y nosotros caímos en ella. Nos pusieron a hablar sobre los detalles de la reforma y dando por hecho que esta era necesaria. Esto no es cierto. El ministro Ocampo justifica la reforma con la situación fiscal del país. No obstante, gracias a la reactivación económica, la disminución del déficit y de la deuda pública se redujo considerablemente frente a las estimaciones realizadas del marco fiscal de mediano plazo en el año 2021, de 7 a 5.6% y de 67 a 56.5%, respectivamente. A pesar de esto, insiste el ministro en que la situación fiscal requiere atención inmediata. Sin embargo, no se contempla destinar recursos de la tributaria para cumplir estos compromisos. Por otro lado, el nuevo gobierno asegura que se requiere aumentar el presupuesto de inversión social sin haber definido las prioridades del gasto. En muchos casos, las entidades encargadas de ejecutar estos recursos aún siguen acéfalas. La improvisación es evidente. Por ejemplo, el presidente anunció una tributaria de 70 billones, luego de 50 billones y finalmente presentó ante el Congreso una de 25 billones. En este sentido, no se entiende el afán por conseguir más recursos cuando encontraron la olla llena. En el 2021 hubo recaudo adicional de 12.8 billones y a mayo del 2022 los ingresos tributarios fueron 11.8 billones por encima de la meta fijada en enero. Eso equivale a un crecimiento del recaudo total del 31.5% frente al mismo periodo del 2021. Lo anterior como consecuencia del crecimiento económico que hoy la reforma pone en riesgo. Dicen que no hay plata para lo social, sin embargo, esta inversión pasó de 2.3 billones en el 2018 a 11 billones en el 2022. Mantener estos niveles de gasto sí es posible, pues el gobierno entrante recibe un recaudo adicional que no tenía previsto y al menos 16 billones de utilidades de Ecopetrol que no anticiparon. Plata sí hay. Es hora de exigirle al ministro responsabilidad. El gobierno debe levantar el mensaje de urgencia. La tributaria debe responder al presupuesto y al plan de desarrollo que presente esta administración. El debate debe centrarse en la necesidad y en la destinación del recaudo. Y los funcionarios y las comisiones económicas deben escuchar a los ciudadanos y a los sectores productivos.